Alto soto de torres, que al ponerse tras las encinas que el celaje esmaltan, dora a los rayos de su lumbre el padre sol de Castilla. Bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre, remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. Podría describiros esta ciudad. Podría hablaros del follaje de piedra de sus fachadas y de cómo nació aquí el plateresco. Podría deciros que Salamanca es una ciudad alegre y abierta. Siempre que os hable de mí, de mi España, de cualquier otra cosa, os estoy hablando de Salamanca. Y creedme que si hay algo en mí y en mis escritos que os satisfaga, a esta ciudad de Salamanca se debe ello en gran parte. Cumpliendo la voluntad testamentaria del maestro, diremos en nombre de Salamanca que Unamuno fue en esta ciudad lo que en ella quiso ser y lo que en ella hizo, guardando aquí su recuerdo. Del corazón en las honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol al acostarse encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. Recién casado en Guernica con su amor infantil y única novia, Concepción Lizárraga, el 31 de enero de 1891, y ganada la oposición a la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca, llegó Unamuno a esta ciudad en el tren procedente de Madrid, la madrugada del domingo 12 de julio, con el único fin de tomar posesión de su cátedra al día siguiente para retornar a Bilbao. Salamanca no me disgustó. Junto a soberbios edificios había casuchas tísicas y callejas anémicas. Nunca tuve manía a los pueblos de Castilla porque se comía bien en ellos. Me fui de la ciudad confiado en pasarlo bien en la universidad, pues tenía buena biblioteca y una regular asignación en ella, para adquirir libros a petición de los profesores. Desde Bilbao mantuvo contacto con Salamanca durante el verano, a través del periódico La Libertad, invitado a colaborar en él por su director, colega, compañero de cátedra y condiscípulo, Enrique Soms. Solo conocía Salamanca de paso. Llegué y salí sin haberla olido bien, sabiendo que si algún día le tomaba el color, sería otra cosa. Pero tenía que aclimatarme a ella porque había una gran diferencia entre los valles verdes de mi tierra, escondidos entre montañas y arrullados por el mar, y las llanuras inmensas de Castilla. Me gustó Salamanca, y en este gusto difería de casi todos mis paisanos. Cuando Unamuno hizo su entrada en Salamanca el 2 de octubre de 1891, ya había presentado abiertamente a sus 23.000 vecinos la tarjeta de visita, que mantendría durante los 39 años que permaneció en la ciudad, dejando eternamente sus restos en un alto nicho del cementerio. Nos instalamos Concha y yo como huéspedes en la vivienda que ocupaba el número 16 de la universitaria calle Libreros, disponiendo de habitación, cuarto, sala independiente y comida, por 6 pesetas con la universidad a la puerta de casa. Nos gustó la ciudad, pero no la universidad, que gastaba todo en comisiones, misas, mascaradas y ceremonias, sin prevenir que en este poblachón pasaríamos más años de los previstos y que en él nacerían 8 de los 9 hijos de la carne, que corretearon por el patio de escuelas. En este patio que se cierra al mundo y con ruinosa crestería borda limpio celaje al pie de la fachada que de plateros ostenta filigranas en la piedra, en este austero patio, cuando cede el vocerío estudiantil, susurra voz de recuerdos. En silencio, Fray Luis quédase solo meditando de Job los infortunios o paladeando en oración los dulces nombres de Cristo.
nombres de paz y amor con que en la lucha buscó conforte y arrogante luego a la brega volvióse, amor cantando, paz y reposo. Salamanca era una ciudad triste, higiénicamente abandonada y con deficientes comunicaciones, que arrastraba males endémicos. Coto de caciques, curas, ganaderos, comerciantes y fuerzas conservadoras. ¿Estaban los ciudadanos más preocupados por construir un nuevo coso taurino en las afueras de la ciudad que por desterrar de las calles las penosas aguaderas y serviciales vertederas, afanadas en llevar agua a las casas y recoger los sobrantes en ellas, en ánforas de barro que portaban a los pozos negros o a la alberca de la Gran Vía? Pero Salamanca reunía para Unamuno los encantos de una pequeña ciudad medieval, el silencio cenobial que el genio necesitaba, la tranquilidad que buscaba y un acogimiento inesperado que contrastaba con las agitaciones bilbaínas que dejó en su ciudad natal con motivo de la huelga general convocada en esa villa industrial en 1890. En la madrugada del 22 de marzo de 1897, Unamuno se internó 3 días en el convento de San Esteban, intentando superar la crisis existencial que padecía, origen de su íntimo diario. Caí de repente y sin saber cómo ni por qué, en un estado de inquietud y angustia. La obsesión por la muerte,
y más por el aniquilamiento de la conciencia, me perseguía. Pasé noches horribles, de insomnios angustiosísimos, y vino a añadirse a esto el tormento de darme a cavilar si sería todo ello principio de trastorno mental, debido acaso al excesivo estudio y reflexión a que me había entregado. Un estallido de intelectualización aguda. Padecía una descomposición espiritual, una pulverización, con situación agónica en la frontera existencial. Duros momentos para un joven de 33 años que se enfrentó en el convento dominico a una profunda crisis integral. Política, por el abandono del socialismo ese año. Intelectual, al pasar de una ideología recibida a la personalmente creada. Familiar, viviendo atormentado por la hidrocefalia de Raimundín y su autoculpabilidad por ello. Regenerativa, con el abandono del positivismo. Y religiosa, en su búsqueda de Dios, encuadrada en el marco filosófico de la crisis finisecular. Crisis emocional, traumática, patética y definitoria. Las guerras coloniales en Cuba y Filipinas del año 1898 concedieron a profesores y alumnos unas vacaciones de verano más largas de las tradicionales que todos agradecieron. Libre de tareas, dediqué los 4 meses a trabajos literarios y excursiones, sintiendo repulsión hacia la caballerosidad, la hidalguía, el pundonor y demás barbarie pagana con disfraz cristiano. Porque mientras hubiera ejército, no habría civilización, pidiendo a mis hijos que fueran lo que quisieran, menos militares. Así pasé 16 días aislado en una dehesa, dedicándome a tomar leche, pasear, dormir, cazar ranas y dibujar, sacando apuntes de costumbres rurales y de reses. Entre su llegada a Salamanca en 1891 y el nombramiento de rector en 1900, Unamuno realizó 3 intentos de abandonar Salamanca, debido a los constantes problemas que tuvo con las autoridades locales y colegas integristas del claustro. Esto obliga a pensar que su conflictivo nombramiento como rector fue determinante en su decisión por mantenerse en Salamanca, tras su comprometida elección de apertura del curso 1900-1901. A vosotros, jóvenes, toca disipar la plumbea nube de desaliento y desesperanza que a tantos cela la ruta del porvenir. Sois vosotros los que tenéis que descubrirnos a España y marcarle luego un fin. Cosa terrible sería una educación con antojeras, como a las bestias de Tiro. No hemos de enseñaros a ganar la vida, sino a vivirla. Y vosotros sabréis de hacernos catedráticos, maestros. De arriba apenas puede esperarse regeneración alguna para la enseñanza, y de nosotros mismos, los profesores, solo vendría bajo excitación y acicate vuestro. ¡Empujadnos! Ojalá vinieseis todos henchidos de frescura, sin la huella que os han dejado 15 o 20 exámenes, y trayendo a estos claustros no ansias de notas, sino sed de verdad y anhelo de aprender para la vida. Nombramiento de rector que tuvo una fuerte oposición del mayoritario sector integrista del claustro, con Gil Robles a la cabeza, pidiendo por escrito al ministro anular el nombramiento del joven profesor, vasco, socialista, provocador, heterodoxo, conflictivo y propagador de ideas disolventes, que solo llevaba 9 años de profesor y además pretendía vivir en la casa rectoral, tradicionalmente desocupada. En dicha casa nacieron sus hijos José, María, Rafael y Ramón, escribiendo en ella destacadas obras como Amor y Pedagogía, Vida de Don Quijote y Sancho, Poesías, Recuerdos de Niñez y Mocedad, Rosario de sonetos líricos, Del sentimiento trágico de la vida y Niebla, entre otras. Los primeros problemas importantes a los que tuve que enfrentarme fueron un desfalco en las facultades libres de medicina y ciencias y conseguir que éstas se estatalizaran pasando a depender del ministerio y no del ayuntamiento y diputación, como sucedía desde la implantación de la ley Moyano en 1857.
algo conseguido finalmente en 1904 con el empuje de las instituciones, entidades y asociaciones locales, con la entrega del pueblo salmantino. Coincidieron con estos problemas otros dos que afectaron anímicamente a Unamuno, golpeando su sensibilidad con dureza, como fue la muerte de su hijo Raimundín y de 2 alumnos en 1903 en el recinto universitario por disparos de la fuerza pública, con motivo de unos disturbios estudiantiles, interviniendo el maestro en su pacificación con peligro para su integridad física. Fueron días de luto en nuestra escuela y en la ciudad, por la muerte de infelices jóvenes que perdieron su vida injustamente. Reuní al claustro en sesión extraordinaria para exigir reparación y responsabilidades, pidiendo a los estudiantes prudencia, serenidad y cordura, rogándoles que depusieran toda actitud levantisca y confiaran en mí y en los profesores, que como a hijos los considerábamos, tomando como nuestra la ofensa que ellos habían recibido. En septiembre de 1901 se celebraron unos Juegos Florales en Salamanca, que fueron el despegue poético de Gabriel y Galán, siendo presididos por el mantenedor Joaquín Costa y formando Unamuno parte del jurado, enviándosele a Bilbao los 42 poemas presentados por encontrarse en el Bochito veraneando con su familia. Pedí a los poetas sinceridad, porque resultaba difícil oír lo que debían decir, siempre con verdad oportuna e inoportuna, debiendo proclamarla cuando más resistencia encontrara en la sociedad. Nada más bello en un poeta que la sinceridad. Y cuanto más sincero es un poeta, más poeta es. Por unanimidad, fue adjudicado el premio de la Flor Natural a la composición poética titulada El Ama, presentada al concurso con el lema Fe y Arte por el poeta José María Gabriel y Galán, a quien le fue entregada la Flor Natural en un acto celebrado en el Teatro Bretón, con presencia de Unamuno, que unió más su vida con el poeta de Frades a partir de aquel encuentro. El recién coronado rey Alfonso XIII asistió el 1 de octubre de 1904 a la apertura universitaria del curso académico, dando oportunidad al rector Unamuno de solicitar la protección de la corona para la universidad con el fin de que ésta pudiera realizar la obra de la alta cultura patria encomendada, con ayuda del Estado, pues sin tal apoyo perecería la universidad. Vino el rey y se fue. Aproveché los días que aquí estuvo y sobre todo aproveché el viaje a Zamora, pues fui allí con él y con él volví, hablando en el tren, pareciéndome un mozo simpático que se avergonzaba ante el público y acaso le tenía miedo. El mozo me gustó, pareciéndome sencillo, afable y bien intencionado, pero mantuve resabios a la mala educación recibida de su madre, la austríaca, y a que anduviera rodeado siempre de militares y con uniformes Durante los años 1912, 1913 y 1914, Unamuno emprendió una campaña de mítines rurales junto a los colegas catedráticos Elorrieta, Meneu, Bernis y Rodríguez Pinilla, recorriendo varios pueblos salmantinos y de otras provincias, despertando a los campesinos de su letargo social y censurando a los terratenientes y explotadores por las condiciones de trabajo, horarios y salarios que imponían a renteros y agricultores. Nos metimos el grupo de amigos socialistas en una campaña de agitación agraria contra los grandes latifundios despoblados y sin explotar, mientras los campesinos rurales pasaban hambre, penurias y necesidades. Predicamos por villas, lugarejos y aldeas, enamorándome de la España pobre, recia, sufrida y callada, y mucho más trabajadora de lo que se cree, porque lo del picarismo es una leyenda de Madrid y sus sucursales. Béjar, la Fuente de San Esteban, Lumbrales y Palencia fueron lugares frecuentados por los predicadores de la liberación campesina que oyeron la voz comprometida de Unamuno a favor de la igualdad y la dignificación laboral de los trabajadores del campo, en salones sociales, casinos y encinares. Era irritante que los grandes propietarios que explotaban a los campesinos vivieran en ciudades.
sin conocer sus tierras ni distinguir el trigo de la cebada, ocupados en elevar las rentas para aumentar sus vicios, acatando las leyes solo cuando les protegían, ocupando a los ricos, administradores de ricos y abogados de ricos, el Parlamento. Los abusos solo podían combatirse con la fuerza y la asociación sindical. Había que amenazar dentro de la ley, pero había que amenazar el orden establecido por la minoría y defender la dignidad propia y de la patria en poder de bocas que la profanaban y en manos indignas. En agosto de 1914, el ministro de Instrucción Pública, Francisco Bergamín, firmó un decreto cesando a Unamuno como rector de la universidad, justificando la decisión por aceptar el rector la matrícula universitaria de 2 estudiantes hispanos, tras validar académicamente los títulos de bachiller que presentaron. Fue destituido ante la sorpresa, descontento y protesta general, porque el motivo esgrimido por el ministro no fue aceptado por nadie, viéndose en la decisión un claro trasfondo político, siendo la falta de explicaciones válidas y la forma descortés de hacerlo lo que más molestó a don Miguel, originándose un movimiento local y nacional de protesta por ello. El pretexto esgrimido para mi destitución era falso y no estaba justificado. Menos aún la forma de hacerlo, echándome del rectorado como a un perro, sin aviso previo, sin queja anticipada, sin amonestación anterior, sin llamada al orden y sin petición de explicaciones o de dimisión. Nada quise decir de los servicios rendidos a mi patria, ni si ellos merecían tratarme de aquella manera. La destitución de Unamuno se debió fundamentalmente a su participación en las campañas agrarias, que tanto molestaron a los terratenientes salmantinos. También influyó su negativa a aceptar las propuestas del ministro y de Romanones para sentarlo en el Senado, el apoyo que brindó Unamuno a la candidatura de Maldonado en oposición a la de Ismael Calvo, candidato del gobierno, y las convalidaciones como asunto menor y pretexto para cesarlo. Hubo una causa más honda al ser yo uno de aquellos que los bergamines llamaban despectivamente un intelectual, o en tono de zumba un superhombre. Así me llamaron en uno de sus desahogos, uno que cargaba, un representante de toda una clase de españoles a los que había que hacerles sentir que todavía regía en España la política del pollo antequerano. Tras la destitución, Unamuno no volvió a participar en actividad alguna de la universidad ni en los claustros, limitándose a dar sus 2 periodos diarios de clase, el primero dedicado a la lengua y literatura griegas y el segundo a la historia de la lengua castellana. Actitud que mantuvo durante 7 años, hasta que aceptó asumir el cargo de vicerrector por insistencia de su amigo Luis Maldonado, cuando éste ocupó el rectorado de la universidad. Al ser cesado como rector, nos trasladamos a la casona de bordadores, donde fallecería Salomé y escribiría Abel Sánchez, la tía Tula, Medea, el Cristo de Velázquez, Teresa y San Manuel Bueno. A partir de entonces me entregué activamente a la política local, implicándome con el movimiento sindical de la Federación Obrera, participando en campañas electorales, mítines, coloquios y debates municipales relacionados con la política local, radicalizando mi antimonarquismo hasta terminar en republicanismo militante. Su segundo intento de llegar al consistorio fue en 1915, cuando la agrupación socialista salmantina decidió no presentar candidatos a las elecciones municipales del 14 de noviembre, y la Federación Obrera junto a la Unión Ferroviaria presentaron a Unamuno como candidato, fracasando por segunda vez en su intento de acceder al ayuntamiento. Yo no me presenté, me presentaron. Me dijeron también que ser concejal era para mí muy poca cosa, mas yo tenía la seguridad de que no había función pública que rebajara. Además, yo tenía por costumbre poner la misma intensidad y el mismo espíritu en todas las cosas que hacía. La avaricia espiritual es la más baja y mezquina de todas las avaricias. Me dijeron también que el prodigarme tanto iba a gastarme forzosamente, pero el vivir es gastarse. Quien no se gasta no vive y viceversa, y yo quiero vivir. ¿Qué me criticaban? Estaba acostumbrado a ello, y si nadie me criticaba, lo haría yo mismo. De nuevo, en 1917,
la Federación Obrera Salmantina propuso a Unamuno como candidato a las elecciones municipales que se celebrarían el domingo 11 de noviembre, resultando finalmente elegido concejal, conciliando las actividades municipales con las del Círculo Franco-Español, las de la Federación Obrera y del Ateneo, fundado y presidido por él. Mucho perjudicó mi estado de ánimo la condena que recibí de la Audiencia Valenciana, aunque todo quedara finalmente en nada, porque no estuve encarcelado ni un minuto, ni había de qué, pero me condenaron a 16 años de presidio por 2 artículos, en los que se suponían injurias al rey, sin que realmente las hubiera. No se atrevieron a ir de cara, ni denunciarme por ataques a la madre, la ex regente, la nefasta Habsburgo, que después de educar anticonstitucional y antiliberalmente al hijo, no nos hacía más que daño. Se me condenó, para aplicarme luego, un indulto previamente acordado. A mayor representación popular aspiraba Unamuno cuando aceptó en 1918 ir en las listas de la izquierda salmantina a las elecciones generales del 24 de febrero, en las que no obtuvo el escaño parlamentario a que aspiraba, porque la mayoría de sufragios se fueron para el diputado Pérez Oliva. A quienes me preguntaron por mi programa, les dije que lo buscaran en mis escritos, en mis discursos, en la campaña agraria que emprendí, en mi actuación como asociado en el ayuntamiento y en el mitin de izquierdas que di el año anterior en la Plaza de Toros de Madrid. Mitin antidinástico, donde afirmé que el obstáculo mayor para alcanzar la soberanía no estaba en el régimen, sino en la persona que lo representaba. El empeño de Diego Martín Veloz por construir cuarteles en Salamanca para alojamiento de tropas tuvo la oposición frontal de Unamuno el 3 de noviembre de 1919 en el ayuntamiento, mientras se celebraba un mitin del cacique a favor de ello en el Teatro Moderno, pidiendo a los asistentes el ahorcamiento de Unamuno entre graves insultos hacia él. Concluido el mitin, muchos fueron en tropel hasta las puertas de mi casa, dando gritos y amenazando mi integridad física, a pesar de que nada conseguí con mi oposición, porque el ayuntamiento pidió el préstamo para hacer reformas en la cárcel donde recibir a las tropas, mientras los militares se alojaban provisionalmente en el Colegio San Bartolomé de Anaya. Tantos problemas recrecieron nuevamente en Unamuno los deseos de abandonar Salamanca, a pesar de las raíces que en ella había echado, porque todo empezaba a perjudicarle. Pero la insistencia de su buen amigo Luis Maldonado le llevó de nuevo al claustro de profesores, tras aprobarse en 1921 los estatutos de la Universidad de Salamanca. Fui elegido en noviembre de ese año decano por unanimidad del claustro de Filosofía y Letras, y en enero de 1922 vicerrector de la universidad, ejerciendo como rector por ausencia del mismo. Volviendo al melancólico despacho rectoral, rinconcito recatado, triste y siempre en penumbra. Camarote universitario donde tan intensas horas viví durante 14 años y desde donde tantas y tan duras campañas planeé e inicié. Retorné a esa celda al cabo de 7 años y sentí caer sobre mí el peso de los 14 que la ocupé. Días después, la Federación Obrera presentó de nuevo a Unamuno como candidato a las elecciones municipales, sin obtener la concejalía pretendida, antes de que se nombrara rector a Maldonado y el rey visitara Salamanca, no asistiendo Unamuno a ninguno de los actos celebrados en su honor, compareciendo días después en el Paraninfo con motivo de la fiesta de la raza. Era la primera vez que tomaba parte en esa fiesta llamada de la raza. Y naturalmente, la primera pregunta que tuve que hacerme fue: ¿qué era la raza? Porque había un concepto material de la raza que cada vez resultaba menos claro y otro concepto espiritual que resultaba desde luego mucho más cierto. Lo único central en el concepto de la raza es la lengua con todo lo que lleva dentro de sí. Y refiriéndonos a la América de lengua española, habíamos de corregir diciendo que era mejor hablar solo de lengua, ya que lleva dentro de sí el espíritu. Y en cuanto a todo aquello de llamar a España madre de las repúblicas sudamericanas, era preferible decir hermana simplemente y dejarnos de maternidades.
Al regresar de una visita a José María de Cosío en Tudanca, Unamuno se detuvo en Palencia en casa de su hijo Fernando, donde se le heló la sangre el jueves día 13 de septiembre de 1923, con el manifiesto del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, declarando el estado de guerra y perjurando a las 8 de la tarde el cargo en el Palacio Real, con el engaño en sus labios. Golpe de estado criticado por Unamuno, que inmediatamente comenzó su lucha por la libertad, exaltando el valor de la inteligencia frente a la fuerza bruta y la tolerancia frente al autoritarismo de los militares golpistas. Con esa intención dirigió un contramanifiesto a los estudiantes el día 25 de septiembre. Cultivad, jóvenes, la inteligencia y la voluntad que están por encima de las groserías del sexo. No caigáis, estudiantes españoles, en la dementalidad del carnero, el macho de la oveja, indigestísimo en seso y opulentísimo en sexo. Sea vuestro ideal el discreto y casto Don Quijote, y no el botarate de Don Juan Tenorio, peliculero y héroe de casino. Es la inteligencia lo que ha de salvar la patria, y para regirla hacen falta hombres inteligentes, que sepan entender en estos días que se oye con harta frecuencia el caluroso elogio de la dementalidad, de la frivolidad bravucona y de la botaratería. Y Dios nos libre a todos de tener que morirnos de risa, que debe ser la más terrible de las muertes. Proclamad que no hay valor, ni energía, ni voluntad, ni patriotismo sin inteligencia. Unamuno puso en bandeja al directorio militar el argumento que éste necesitaba para deportarlo, en una carta que envió a Antonio Solalinde, reproducida en el periódico bonaerense Nosotros. Solalinde había escrito desde Madrid a Unamuno el 24 de octubre de 1923, pidiéndole que levantara su voz para alentar los ánimos contra la dictadura que acababa de imponerse. Pensaba que el ganso real que firmó el afrentoso manifiesto, padrón de ignominia para España, no era más que un botarate sin más seso que un grillo, un peliculero tragicómico. Pero luego vi que era un saco de ruines y rastreras pasiones, o un fantoche del lóbrego y tenebroso Martínez Anido, el dueño de aquella situación tiránica. Me ahogaba en aquel albañal y me dolía España en el cogollo del corazón. Pobre España. Daban ganas de morirse. El 17 de febrero, Unamuno fue elegido presidente del Casino de Salamanca y 3 días más tarde desterrado a Fuerteventura y suspendido de empleo y sueldo por el directorio de Primo de Rivera, partiendo el 21 de febrero de 1924 en tren hacia Madrid, diciendo a los salmantinos que volvería con la libertad de todos. Posteriormente a Cádiz, y finalmente a la isla Majorera, donde recibió meses después la noticia del indulto, optando por el autoexilio en París y en Daya, hasta el 13 de febrero de 1930, en que regresó a Salamanca con la dictablanda de Berenguer, hablando a sus paisanos adoptivos desde el balcón de su casa, el día de su regreso. Dentro de unos días, hace 6 años que me arrancaron de mi hogar, de mi Salamanca y de entre vosotros. Y al cabo de estos 6 años esperando, he querido volver aprovechando este margen de libertad, no toda la que precisamos y pedimos, porque la que falta ya la conquistaremos. Yo he vuelto lo mismo, pero no sé si los que aquí dejé seguirán siendo los mismos o habrán cambiado. Pero afortunadamente ha surgido una juventud que ha venido a hacer aprender a sus maestros y a los demás a tener virilidad y hombría. Han sido estos 6 últimos años, 6 años de cobardía en el pueblo y de más cobardía en los que gobernaron. Nos falta el paso definitivo para entrar en la normalidad, en la nueva vida, donde se acaben los pronunciamientos. Quien trajo el último, que lo pague. Para las jornadas duras que nos esperan es menester descansar. Yo agradezco mucho vuestros aplausos y vuestras vivas, pero dejadme vivir y descansar. Y ahora que estoy en mi hogar, entre vosotros y en mi Salamanca,
no me resta más que deciros, contad conmigo para todo. Unamuno fue repuesto en el escalafón de catedráticos y nombrado catedrático de Historia de la lengua castellana, recuperando los saberes correspondientes a los 6 años de destierro y presentándose a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en las listas de la conjunción republicano-socialista, resultando elegido concejal y nombrado alcalde honorario perpetuo el 14 de abril de 1931, tras proclamar la República desde el balcón municipal. ¡Salmantinos! Hace 4 siglos, los comuneros de Castilla se levantaron contra el emperador Carlos, luchando por la soberanía popular. En esta misma ciudad, en esta misma plaza y bajo este mismo cielo azul, proclamó uno de los comuneros, el salmantino Maldonado, la soberanía popular. Y hoy, en el siglo XX, hemos completado la obra que aquellos no pudieron realizar, arrojando de España al último Habsburgo, Alfonso de Borbón. Hoy comienza una nueva era y termina una dinastía que nos ha empobrecido, envilecido y entontecido. Hace 40 años vivo en Salamanca. De Salamanca son los hijos de mi carne, e hijos de mi espíritu os considero a todos. Permitidme la arrogancia de que sea yo quien proclame la República en esta plaza que recibió al desterrado de la Revolución, que entró a hombros del destierro en 1868. Ahora os recomiendo serenidad y orden para el mantenimiento de la naciente República Española. En abril de 1931 fue nombrado presidente del Consejo de Instrucción Pública y en mayo rector de la universidad, consiguiendo el 28 de junio el escaño de diputado en las elecciones generales a las Cortes Constituyentes de la República por la coalición republicano-socialista, trasladándose a vivir a la madrileña calle Zurbano. Pronto comenzaron mis divergencias con la conjunción de izquierdas debido a la impugnación de las actas electorales por Salamanca que presentaron, acrecentándose las discrepancias en el periodo constituyente y culminando en el bienio reformista de Azaña, mientras lloraba la muerte de mi hija Salomé y me hacía cargo del pequeño Miguelito. Su actitud fue criticada por los socialistas, que mostraron su decepción por incluirlo en la candidatura, destituyéndolo la Federación Obrera de la presidencia honorífica que ostentaba en dicha organización obrera y recibiendo críticas en el 8º Congreso del Partido Socialista, algo que le llevó a un acercamiento a radicales y conservadores, asistiendo al mitin que dio Maura en la Plaza de Toros de Salamanca en 1932, presentándose en las elecciones de 1933 en las listas del Partido Radical de Lerrouche, sin obtener escaño, por lo que regresó de nuevo a Salamanca. Seguí las elecciones con un interés desinteresado, sin sorprenderme el triunfo logrado por las derechas. Pero me preocupaba que siguiera nuestra historia de guerras civiles si se hacía una política de represalias y persecuciones, con riesgo y peligro para la sociedad, si el triunfo no se digería con tacto y prudencia, al revisarse algunos aspectos de la Constitución. Fue un disparate legislar como se hizo en las Cortes Constituyentes con la reforma agraria y la enseñanza religiosa. La lucha no estaba planteada entre monarquía y república, sino entre socialistas y antisocialistas. Unos meses después le fue concedido el doctorado honoris causa por la Universidad Francesa de Grenoble y el 15 de mayo de 1934 murió Concha Lizárraga, su costumbre, madre y sustento tras 43 años de matrimonio y 65 de relación, desde la infancia catequética bilbaína. Una vez más, don Miguel se vio suspendido sobre el abismo y el espanto de la nada lo dejó abandonado en la más negra soledad, siendo el dolor entonces más que nunca padre del llanto,
dolor que rompió su vida y ennegreció su preocupante futuro, agravado por la inmediata jubilación, la limitación de la vejez y la insospechada barbarie de una guerra civil que terminaría acabando con su vida. Murió mi Concha, la que era toda la alegría y toda la fe y toda la serenidad de mi vida, mi costumbre, porque la costumbre es la esencia del cariño. Yo nunca creí en la vida y ella jamás creyó en la muerte. No conocí espíritu más sereno y más entero. Fue mi verdadera madre. Se fue con Dios, dejándome su rocío. Venía mi jubilación y la preocupación de lo que debía hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo y de qué vivir. Me quedaban aún 4 hijos por colocar y un nieto a mi cuenta, y mi deseo de liberarme de tener que escribir obligatoriamente en la prensa pro pane lucrame, y para siempre. Está aquí, más dentro de mí que yo mismo. Está aquí, sí, en el divino abismo en que huidiza eternidad se espeja y en su inmortal sosiego se sosiega mi queja. Perdí mi ancla, mi costumbre, y me lleva a la deriva el siglo, cruel pesadumbre si esperanza no la estriba. Ay, aquel adiós postrero de sus ojos moribundos, su sonrisa en el lindero que ampara los 2 mundos. Se hundió en el mar del olvido donde van las almas, olas. Y hoy me siento confundido, solo con su sombra a solas. Hemos hecho nuestro dueño al olvido en la memoria. Todo esto es Dios, el ensueño que hace de la nada gloria. Un grupo de amigos de Unamuno había planificado un homenaje que el ministro de Instrucción, Filiberto Villalobos, institucionalizó, haciendo de él un homenaje nacional los días 29 y 30 de septiembre de 1934, con motivo de su jubilación, al cumplir los 70 años, con asistencia del presidente de la República, acompañado de 6 ministros, los rectores universitarios, intelectuales, políticos, sindicalistas, empresarios y ciudadanos que acompañaron el cortejo hasta el Paraninfo, donde fue decretado su nombramiento de rector vitalicio, crea de la Cátedra Miguel de Unamuno y dando su nombre al Instituto Bilbaíno de Segunda Enseñanza, antes de inaugurar en el Palacio de Anaya el busto que Victorio Macho le hizo en Hendaya durante el destierro y pronunciar su discurso jubilar. Día a día he venido labrando mi alma y labrando la de otros, jóvenes, en el oficio profesional de la enseñanza universitaria y del aprendizaje. Que enseñar es, ante todo y sobre todo, aprender. Querer es sentir. Sentir es pensar y pensar es hablar. Hablarse uno a sí mismo y hablar a los demás. Y con Dios si se logra. Convivir es consentirse y consentirse es entenderse unos a otros. Comprenderse. Esta fue mi obra y obra política también. Triste y menguado el porvenir de España si estos templos civiles de la cultura patria se achican y oscurecen en oficinas de facultades profesionales para ganarse la vida que pasa y no queda en la historia. Tened fe en la palabra, que es cosa vivida. Sed hombres de palabra. Seguid estudiando, trabajando, hablando, haciéndonos y haciendo a España su historia, su tradición, su porvenir, su ventura. El recuerdo de los estudiantes muertos en 1903 me permite deciros, estudiantes míos, que no os ejercitéis en el uso de las armas de fuego o de las blancas, siendo más congojoso
que os dejéis ganar del ejercicio de otras armas peores. Me refiero a las de la calumnia, la injuria, la insidia y el insulto de que tanto empiezan a abusar vuestros mayores. Salvadnos, jóvenes, los que no mancháis las páginas de vuestros libros de estudio ni con sangre ni con bilis. Salvadnos por España, por la España de Dios, por el Dios de España, por la suprema palabra creadora y conservadora. Y en esa palabra, que es la historia, quedaremos en paz y en uno, en nuestra España universal y eterna. Problemas tuvo Unamuno por recibir en su casa el 10 de febrero de 1935 al jefe de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, junto a Sánchez Mazas y Francisco Bravo, acudiendo luego al mitin que dieron en el Teatro Bretón. Nunca sospechó Unamuno la consecuencia de tal jornada con los fascistas españoles en la concesión del Premio Nobel de Literatura. Mitin que tuvo lugar 4 días antes de entregar libros, juguetes y ropa a los niños como regalo de Alcalá Zamora, pidiendo perdón a los niños para los mayores. Eran muchos los padres que mandaban los niños a la escuela, para que no dieran, decían, guerra en casa, para que los dejaran en paz. ¿En paz? La guerra que daban jugando en casa sí era paz. La guerra condenada, la del demonio, es la que dábamos nosotros, los mayores. Tomé la palabra en nombre de los niños, pidiendo a los mayores que les dejaran vivir en paz, sin echarlos a la calle ni encerrarlos, como al ganado, en las escuelas, para que los adultos jugaran a la muerte con juguetes de destrucción. Era nuestra obligación enseñarlos a vivir en paz, en casa y en la plaza pública, para que España fuera una casa de familia, si queríamos obtener su perdón. Tras inaugurar en abril de 1935 el Colegio de España en París con un discurso, fue nombrado Ciudadano de Honor de la República, asegurando con sus breves palabras que Cervantes hizo más por España con su pluma que la espada de Lepanto, homenajeando posteriormente en el Paraninfo a Ramón y Cajal. Honor posterior fue el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Oxford, viajando a esa ciudad con su hijo Fernando el mismo día que se celebraban las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular, anticipando en el King's College de Oxford la tragedia que se avecinaba sobre España. Antes del 98, éramos ya unos cuantos los que soñábamos con un nuevo florecer de España. Soñábamos, pero era un duermevela, porque ahí estaba el asesinato de Rizal, la guerra de Cuba y la Semana Trágica de Barcelona. España vivía en permanente estado de guerra incivil, no de santa guerra civil, de civilidad y pacífico debate con los demás y con nosotros mismos. No supimos asomarnos al alma de la mocedad española, de esa juventud que seguía a los energúmenos de ambos lados, predicando y provocando la guerra armada. Yo me había negado ya a hablar en público porque nadie oía a nadie. Unos saludaban levantando el puño y otros extendiendo brazo y mano, mientras España se hundía. A mediados de julio de 1936, Unamuno no veía ningún político con capacidad para recuperar una situación de normalidad republicana, porque los gobiernos se sucedían con tal frecuencia que hacían imposible la tarea de poner orden en el país y el caos, donde los asesinatos y las luchas eran el plato de cada día, indigerible para Unamuno. En medio de tal situación, el 19 de julio tuvo lugar en Salamanca el pronunciamiento militar que prometió arreglar la situación en nombre y beneficio de la República. Unamuno apoyó la actuación militar, reservándose desde el primer momento el derecho a la libre crítica, entendiendo que la sublevación era un golpe de bisturí que remediaría la situación en unos días para volver a normalidad republicana, aceptando formar parte del equipo municipal rebelde del comandante Francisco del Valle, advirtiendo el día de su constitución sobre la necesidad de cordura y templanza en aquellos momentos. Muy pocas palabras pronuncié aquel día, para decir al pueblo de Salamanca que me consideraba un elemento de continuidad,
pues era concejal desde 1931, elegido por el pueblo. En todo momento había servido a España por la República, y mi posición era bien clara en aquel momento, carente de ideas, dominado por un estallido de malas pasiones que demandaba salvar la civilización occidental en peligro. La estatua de Fray Luis de León, con su gesto admirable y la mano tendida aconsejando calma y meditación, me parecía la encarnación más acertada del consejo que podía darse en aquellos momentos. Apenas unos días tardó Unamuno en oponerse a los militares, mostrando una alterutralidad que ninguno de los dos bandos comprendió, algo que llevó a Manuel Azaña a derogar el 22 de agosto el decreto de 30 de septiembre de 1934. En respuesta, el general Cabanellas, presidente de la Junta Nacional, decretaba en Burgos el 4 de septiembre la confirmación de Unamuno en los cargos de rector vitalicio y titular de la cátedra e Instituto Bilbaíno con su nombre. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento fiado al supuesto caudillo, que no consigue civilizar ni humanizar a sus colaboradores. Dije, y Franco lo repitió, que había que salvar la civilización occidental cristiana puesta en peligro por el bolchevismo. Pero los métodos que emplean no son civiles, ni son occidentales, y menos aún cristianos, porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Vencerán, pero no convencerán. Conquistarán, pero no convertirán. En Salamanca se fusila sin formación de proceso y sin justificación alguna. Y es que nada hay peor que el maridaje de la de mentalidad de cuartel con la de sacristía. Y luego, la lepra espiritual de España, el resentimiento, la envidia, el odio a la inteligencia. Encarcelan e imponen multas, que son verdaderos robos, y hasta confiscaciones, y luego dicen que juzgan y fusilan. Sí, fusilan sin juicio alguno. Esto es cosa cierta porque lo veo yo y no me lo han contado. A mí no me han asesinado todavía estas bestias al servicio del monstruo. Esta civilización cristiana que yo, Cándido de mí, pedía que se salvase en España, de cristiana nada tiene. Cuando se acabe esta salvaje guerra incivil, vendrá aquí el régimen de la estupidización general colectiva y el más frenético terror, la honda pasión española, la envidia. Qué hondamente la estudió Quevedo. El resentimiento y el odio a la inteligencia. En estas condiciones presidió Unamuno en nombre de Franco la fiesta de la raza, que tuvo lugar en el Paraninfo el 12 de octubre de 1936, donde dijo en voz alta lo que llevaba semanas susurrando al oído de familiares y amigos, como expresión pública de toda la amargura que venía acumulando desde finales de julio. Lo que estaba sucediendo no iba a salvar nada de cuanto decía querer salvar, pudo decir Unamuno. Advertiría que vencer no era convencer, y es probable que aludiera a la tan repetida anti-España de vascos y catalanes. Las notas que figuran en el reverso de la carta escrita por Enriqueta Carbonell hacen pensar que también hablaría de compasión y no de odio, sobre todo del odio a una inteligencia crítica y diferenciadora, inquisitiva y no inquisidora, a una inteligencia que fuera examen y conciencia. Elogiaría a Rizal, médico, escritor y héroe de la independencia filipina, que murió fusilado por sus compatriotas españoles en defensa de la libertad. Mencionaría la guerra civil internacional que se estaba librando en España. Expresaría su deseo por descubrir un nuevo mundo. Compararía el bolchevismo y fascismo como formas cóncava y convexa de la misma demencia colectiva. Y tal vez hablaría de algo más relacionado con la situación que se estaba viviendo en España. En aquella fiesta racista dije toda la verdad que sentía, en un ambiente dominado por voces de odio y ninguna de compasión. Tuve que oír aullar a los dementes falangistas azuzados por el grotesco y loco histrión de Millán Astray. Días después se me destituyó del rectorado y fui voluntario rehén vigilado en mi propia casa. Aquella sobremesa del día 12 fue increpado en el casino por un grupo de socios ante el silencio de la mayoría.
Se le retiró el acta de concejal y el reconocimiento de alcalde honorario perpetuo, y el 22 de octubre Franco lo cesó en el cargo de rector. A cambio de todo ello, Unamuno cedió a la universidad su biblioteca privada, algo como cederse a sí mismo, pues los libros fueron siempre su alimento espiritual, sobreviviendo en ellos para hacer vibrar a los lectores. Me destierro a la memoria. Voy a vivir del recuerdo. Buscadme si me os pierdo en el yermo de la historia, que es enfermedad la vida y muero viviendo enfermo. Me voy pues, me voy al yermo donde la muerte me olvida, y os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi desierto. Cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos. Aquí os dejo mi alma libro, hombre mundo verdadero. Cuando vibres todo entero, soy yo, lector, que en ti vibro. Pasado el Rubicón del miedo, Unamuno bajó los brazos, dejándose noquear por una situación que desbordaba su capacidad de respuesta. Nada tenía ya sentido, ni siquiera su obra ni España, a las que se propuso repensar. Recluido en la casona de bordadores, continuó sus reflexiones íntimas sobre la salvaje experiencia que la guerra le había puesto sobre la mesa, escribiendo el borrador de un futuro libro titulado El resentimiento trágico de la vida, manteniendo por encima de todo su alterutralidad. Salvado ya todo resquicio de miedo que pudiera quedarle, abandonó su seguridad personal y la de su familia en manos del destino, superando ya el temor a ser eliminado en cualquier momento y denunciando que no nacería, crecería o prosperaría cultura alguna bajo los militares, porque eran unos botarates. Las inauditas salvajadas de las hordas marxistas rojas exceden toda descripción y dan el tono no socialistas, ni comunistas, ni sindicalistas, ni anarquistas, sino bandas de malhechores degenerados, expresidiarios, criminales natos carentes de pensamientos, que satisfacen feroces pasiones atávicas sin ideología alguna. Y la natural reacción a esto toma también, muchas veces, desgraciadamente, caracteres frenopáticos. Es el régimen del terror. España está espantada de sí misma, y si no se contiene a tiempo, llegará al borde del suicidio moral. Triste cosa sería que el bárbaro, anticivil e inhumano régimen bolchevístico se quisiera sustituir por un bárbaro, anticivil e inhumano régimen de servidumbre totalitaria. Ni lo uno ni lo otro, que en el fondo son lo mismo. Tras el discurso en el Paraninfo, se redujeron los últimos peldaños de su vida al ser apartado de todos sus cargos y despreciado por el gobierno republicano y por la Junta Militar. En esas circunstancias no le quedó otro camino que el forzado exilio interior, vigilado por un soldado. Se acabó todo, menos las visitas esporádicas de algunos falangistas confundidos que pretendían su imposible adhesión al fajísmo, y 2 o 3 colegas universitarios que subían sigilosamente las escaleras del portalón de bordadores. Nos encontramos ante un anciano viudo de 72 años que vive los peores momentos de su historia personal, escribiendo finalmente el 28 de diciembre su última página del Cancionero, dejando en la misma hoja junto a esos premonitorios versos sus postreras reflexiones sobre la guerra civil, último documento escrito antes de morir, donde su posicionamiento final no admite especulación alguna. Me adherí al movimiento censurando al Frente Popular, pero pronto me di cuenta de que los métodos nacionalistas no eran civilizados, sino militarizados, no occidentales, sino africanos, menos aún cristianos, porque era el bárbaro y grosero paganismo católico tradicionalista español. El movimiento era el desquite de la dictadura primo-riverana. La caza del masón, el odio a la inteligencia, la envidia, el resentimiento, el complejo de inferioridad. Ya no podremos vivir en España los inteligentes y limpios de corazón. Otra España, una anti-España se prepara, y la eterna España en la emigración. Queda España convertida en un hospital de enfermos mentales. Esta guerra civil no es civil, es un ejército de mercenarios,
pretorianos, la legión y los regulares, no el pueblo. El jueves 31 de diciembre de 1936, la nieve había helado las calles y las aceras, mientras Unamuno recibía a las 3:30 de la tarde en su casa al joven profesor falangista Bartolomé Aragón. Después de charlar con cierto acaloramiento, Aragón aludió a que Dios le había dado la espalda a España, disponiendo de sus mejores hijos, a lo que Unamuno respondió enérgicamente dando un golpe sobre la mesa sus últimas palabras antes de morir. No, eso no puede ser, Aragón. Dios no puede volverle la espalda a España. España se salvará, porque tiene que salvarse. Harto ya de bregar, aquella tarde grisácea y fría, decidió abandonar todos los proyectos sobre la camilla y retirarse a descansar en el pecho del Padre Eterno, misterioso hogar donde aún permanece, lejos del barrizal y con el dolor de España en el fondo de su corazón. Tras fallecer a las 16 horas del 31 de diciembre de 1936, a consecuencia de una hemorragia vulvar causada por arteriosclerosis e hipertensión arterial, según certificación facultativa. Historia de un hombre singular que pasó la vida luchando contra todo y contra todos, sin ser comprendido por casi nadie, inocente víctima mortal de una guerra, aunque no muriera fusilado, y protagonista sin pretenderlo de la tragedia griega que le tocó vivir entre dos cruentas guerras civiles, que mecieron la cuna y apuntalaron el nicho 340 donde descansa su cuerpo, mientras su alma deambula sin encontrar respuesta a los interrogantes que atormentaron su vida.